algo por el estilo. O que cada uno haga como pueda. Les voy a pedir algunos comandos. Arranque directo, inversión de marcha. El estrella triángulo, bueno, es un solo circuito, se puede buscar alguna alternativa. Eso mismo yo quiero que, mando de motores, pero más de un motor, yo quiero que lo puedan hacer con lógica programable. Sí, hasta ahí vamos los objetivos. En lógica programable lo que pretendo es que ustedes manejen bien todo lo que sea funciones con bits, ¿sí?, que es lo más elemental. Las funciones básicas de tiempo, o sea, los temporizadores, retardo a la conexión, retardo a la desconexión. Voy a pedir un práctico a los efectos de que ustedes puedan investigar una función que yo no les haya dado en clases, que son muchas, porque, digamos, convengamos que la idea era que ustedes investiguen el resto de las funciones que yo no les di. Las otras, de las que no son de tiempo, no vimos contador, que eso vamos a ver ahora un ratito antes de entrar a un tema nuevo. Los contadores y las funciones que no son ni de tiempo ni de contaje, pero que son funciones ya preprogramadas en el logo, como ser la detección de flanco, que eso lo vimos, ustedes tienen el ejemplo de su utilización en el programa que se desarrolló para control de un motor con alarmas, por falla de bobina y por falla, por falla del contactor en marcha y la apertura de la protección en marcha, que también utilizamos la misma función de detección de flanco. En este caso usamos flanco negativo, creo que era el que se estaba utilizando. Y que puedan investigar, bueno, set, reset, funciones de impulso, y vamos a hacer algunos ejercicios de iluminación, o sea, control de iluminación, cosas sencillas, básicas, como para que ustedes hagan programa y me empiecen a mandar los programas, porque yo desde ahora tengo que empezar a evaluar, ¿sí? Así que vamos a ver un par de funciones para las cuales no hemos utilizado ningún programa. Vamos a verla en crudo y vamos a empezar a manejar ahora, digamos un poquito más tarde, las señales analógicas junto con, para ver alguna aplicación, porque después, más adelante, nosotros vamos a ver medición de temperatura, medición de caudal y algunas otras cositas. Bueno, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Bueno, chicos, para no dejarlo por escrito, les pido verbalmente nomás, bueno, aunque esto puede estar siendo grabado, nos piden de la facultad que por favor les pida a ustedes que se pongan en lo posible al día con las cuotas. Hay problemas, como en todos lados hay problemas económicos, y esta carrera, como se maneja, digamos, independiente del presupuesto oficial de la facultad, necesita de ingresos. Si alguno tiene problema, avise. La idea es que nadie quede afuera por razones económicas, pero los que pueden ponerse al día, se pongan al día lo antes posible, por favor. Así que, bueno, ese es un pedido de la jefatura de la carrera que hemos recibido en la última reunión que tuvimos ayer. Bien, vamos a ver el tema de las funciones. Bueno, acá está, yo tenía cargado ya el tema del sistema de arranque. Voy a abrir un nuevo programa. Para ver exclusivamente contaje. Si no les comparto la pantalla, no van a ver lo que...
el tema contaje. De todos estos, nosotros estamos parcialmente visto acá. Algunas cosas se vieron acá. Vimos retardo a la conexión, desconexión. Retardo a la conexión y desconexión, que es el tercero, es una combinación de los dos anteriores. Después los otros, retardo a la conexión con memoria, de barrido. Bueno, eso investiguenlo ustedes un poquito. Si alguno por ahí lo investiga, no le sale o no lo entiende, me lo pregunta. Generador de impulsos asincrónico también está como ejemplo en el circuito de alarmas de mando de un motor asincrónico. Después hay otras funciones como interruptor bifuncional, y etcétera, etcétera. El tema contaje. El contador lo que cuenta son flancos. De ahí es que tuve que dar primero que era un flanco, una detección de flanco. Vamos a hacer el mecanismo que yo les sugiero a ustedes que hagan para investigar las funciones. Este mecanismo, ahora cuando empecemos a programar PLC más polenta, pero esto lo tenemos que hacer en el laboratorio, es exactamente el mismo mecanismo de búsqueda en la ayuda que utilizamos en el logo. Allá también se va a utilizar lo mismo. Aprieto botón derecho, aprieto ayuda. Vemos que tiene una entrada R arriba de todo, que en la ayuda van a encontrar, o se puede leer, les leo lo que todos estamos viendo, con una señal en la entrada R, reset, el valor de contagio interno y la salida se ajustan al valor inicial. Entre paréntesis, start val o start value, valor de inicio. Entrada CNT. CNT viene de counter o contador. La función cuenta en la entrada los cambios de estado de 0 a 1. Los cambios de estado de 1 a 0 no se cuentan. En definitiva, ustedes ya conocen lo que es una detección de flanco positivo. Evidentemente acá le está diciendo cuenta la cantidad de flanco positivo que detecta. Acá hay algo que todavía no hemos visto, pero que sí vamos a aclarar porque es válido para todos los PLCs, no solamente para este que estamos utilizando, que es básico. Sugiere que se utilice las entradas 3, 4, 5 y 6 para contadores rápidos. Máximo 5 kHz. Significa que el contaje no se puede hacer con cualquier entrada más allá de una determinada velocidad. O dicho de otra manera, hasta una cierta velocidad, una cierta frecuencia, no hay problema en hacerlo con cualquiera. Pero para contajes mucho más rápidos, y eso cuando digo mucho más o muy rápido, tenemos que darle un valor específico que hay que buscarlo en el manual de cada equipo. Los PLCs tienen especificado entradas que se las puedes configurar como entradas rápidas. Ese concepto también ténganlo en cuenta porque en la detección, ya sea para contagio o simplemente para detección de algo que pasa rápido, que se detecta durante un periodo de tiempo muy corto, es necesario saber cuál es la velocidad máxima de detección. Y acá dice utilice cualquier otra entrada de un elemento del circuito para contajes lentos. Evidentemente, contajes lentos le llama a 4 Hz. De ahí para abajo. Es decir, 4 pulsos por segundo. Lo cual es un contaje extremadamente lento. Y esto lo dice así pensando en el logo que utiliza. Profe, que se utiliza, ¿4 sí. pulsos o 4000? No, acá, fíjate, donde te voy a marcar. Típico dice 4 Hz. Ah, sí, 4 Hz. Perdón. Este límite de 4 Hz es válido para, en este caso, que es un caso muy particular,
para el logo que trabaja con corriente alterna, tanto en la alimentación como en la entrada, en las entradas digitales. Al ser corriente alterna, necesita detectar ciclos. O sea, mira cuántos ciclos está en uno la señal, porque como la alterna pasa por 0, si es 50 Hz, pasa 100 veces por segundo. ¿Sí? Obviamente el contagio no puede ser rápido. En entradas con corriente, o sea, en PLC, en logos con corriente continua, el contagio es mucho más rápido, aunque no sea entradas específicamente rápidas. Creo que están en los 200 Hz, una cosa así, pero eso tendríamos que buscarlo en el manual propiamente dicho del logo. ¿Sí? Y si van a trabajar con cualquier otro PLC, tienen que saber o tienen que ir al manual para detectar cuál es la velocidad máxima o la frecuencia máxima de detección. Y no solamente lo tienen que hacer con el PLC, lo tienen que hacer con el equipo de detección. Un detector inductivo, si van a utilizarlo en forma rápida, tienen que saber cuál es la velocidad máxima para la cual está especificado dicho detector. Bien, vamos a las entradas. La primera entrada, la R, resetea los valores. La segunda hace el contaje, cuenta. La entrada DIR determina el sentido de contagio. Quiere decir que si es 0, la entrada DIR cuenta hacia arriba, o sea, hacia adelante, dice, o sea, se incrementa el contador. Si esa entrada DIR la ponemos en 1, va a decrementar el valor de contagio. Y los parámetros on, off, son aquellos que determinan hasta a dónde va a cambiar el bit de salida. On es el umbral de conexión, off es el umbral de desconexión y el valor inicial es a partir del cual se empieza a contar hacia adelante o atrás. La remanencia ya ustedes ya vimos de qué se trataba, es decir, si se corta el valor y la remanencia está activada, memoriza el valor de contagio, que esto es muy útil en los contadores, porque si uno está contando cuántos productos pasaron por una cinta, por ejemplo, se corta la luz, dice, bueno, que nadie toque nada, cuando vuelve la luz se sigue transportando material y uno puede seguir el contagio desde el valor en que había quedado. Si no pone remanencia, va a empezar a contar desde el valor inicial nuevamente. Y Q es la salida, el bit de salida. Aguárdame un ratito, por favor, que quiero ver una cosa. Bien, un segundo, por favor. Bien, agarramos esta función, la colocamos acá, en función de lo que vimos en la ayuda, tenemos 3 entradas digitales. Seguimos el mecanismo sugerido para autoaprendizaje. Eligen una entrada, se me cayó por el camino, elijo la entrada I1, conectamos a Reset, elegimos una segunda entrada, que como ustedes ya saben no tiene por qué ser consecutiva, se puede elegir cualquier cosa acá, esto es solamente para aprendizaje. Elegimos la 3. Vemos la dirección.
doble clic sobre la función y ponemos el valor inicial. O sea, el contador, lo mismo que en los temporizadores, tiene variables, dos variables, trabaja con dos variables numéricas. Una es el valor de parámetro, el parámetro que los parámetros que coloca. Perdón, son tres variables. Uno de contaje, es decir, una variable interna de la función que va a ir incrementándose en función de los flancos o decrementándose en función de los flancos que reciba en la entrada de contaje. Otra variable, que es la que nosotros ponemos como on, es una variable, es un valor al cual la salida se va a poner en 1. Off es otra variable que nosotros podemos colocar. Va a ser un valor para la cual, por debajo del cual la salida se pone en 0 o en false o en valor bajo, ¿sí? Y las cuatro variables digitales con las que trabaja es reset, contador, dirección y salida. Acuérdense siempre del concepto de trabajar con variables. Ese es el problema de los electricistas. O sea, tenemos que sacarnos la mentalidad de electricistas, porque esto no es un circuito eléctrico, esto es una programación gráfica, y trabajar con mentalidad de programador. Nosotros trabajamos con variables. Acá. Elijo un valor para la cual la salida se me va a poner en 1 como parámetro. Vamos a suponer un valor 6. Perdón. Por debajo de 2 se me va a poner en 0. El valor inicial, por ahora lo voy a dejar en 0. Podríamos ponerlo en otro valor. Y vamos a ponerle que sea remanente. Ahora, con un bit... Sí. Disculpe, para saber si entendí bien. Ahí estaría contando los valores de entre 2 y 6, digamos. No. ¿Saldría 1 en ese caso? No. El concepto es el siguiente. Él va a contar los flancos que reciba entre 0 y 99.000, no me acuerdo cuál es el valor máximo, pero es altísimo. El valor que yo pongo en on, en este caso 6, es a partir del cual la salida se va a poner en 1. Ah, perfecto, sí, entiendo. ¿Sí? Por eso, la salida, que es lo que yo voy a poner acá en la pantalla, voy a leer la salida, por eso pongo una entrada. Voy a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Leo un bit? Sí, leo el valor de salida del contador. ¿Sí? Acuérdense que esto es por orden alfabético. Si ustedes se van para abajo no van a encontrar nada ahora. ¿Se acuerdan que con los temporizadores siempre íbamos para abajo? ¿Por qué? Porque la T está muy en el fondo del abecedario. Esto tenemos que ir para arriba porque van a encontrar por acá el contador. O si no, lo pueden empezar a escribir ahí donde dice nombre de bloque también. Sí, también. Ponen la 6 y se va rápido. Bien, se ve que estuviste practicando. Ponemos una salida cualquiera y vemos el comportamiento. Aprieto F3. Ustedes vayan haciendo lo mismo si pueden en sus computadoras. Y acá con fondito amarillo, no sé si lo alcanzan a ver, está el valor de la variable interna del contador. Como con el temporizador, ¿qué hace el contador? Compara el valor de su variable interna con los parámetros que yo puse. Cuando el valor va a incrementar este valor, pero cuando el valor de la variable interna es igual o mayor que el parámetro, que el valor del parámetro on, va a poner en 1 el bit de salida. Y cuando la variable interna es menor
que el valor del parámetro off va a poner en 0 la variable de salida. ¿Sí? Y fíjense que yo hablo de variables, permanentemente hago de variables, no hablo de contacto, de señales, nada. Son variables. ¿Por qué? Porque acá trabajamos o con variables binarias, que pueden tomar 0 o 1, y ahora estamos trabajando también con variables numéricas, que en una próxima clase vamos a ver cómo son trabajadas o cómo se tratan estas variables numéricas en el ámbito digital. Doy un flanco positivo a la entrada I2, o sea, a la entrada que va al contador hacia adelante, o sea, al contador, perdón. Y fíjense que detectó un flanco positivo. Por más que yo lo deje en on, esta variable, la variable interna, no se incrementa. Él cuenta el flanco, es decir, el pasaje de una variable binaria de 0 a 1, flanco positivo. Lo paso a 0 y no cuenta, no incrementa el valor. Sigo incrementando hasta 5 y ahora paso a 6. Bueno, para eso está el reset. El reset, si yo le doy un flanco positivo acá, en la entrada reset, va a pasar a 0 la variable contador y a 0 la variable binaria de salida. Puede empezar a contar de nuevo. Llegamos hasta 6, lo pasamos. Y ahora vamos a ver cómo trabaja el cambio de dirección. Estando en 0, la entrada dir de dirección, o direction en inglés, si yo la coloco en 1, va a empezar a contar hacia abajo. Un flanco positivo va a decrementar el valor. Pero fíjense que bajó de 6, aunque haya bajado de 6, o sea, del valor que tiene el parámetro on, su salida binaria sigue estando en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea menor que 2, es decir, o sea, hasta que llegue al valor 1. Ahí llegó el valor 1 y la salida se puso a 0. ¿Qué tienen que hacer ustedes como deber de la casa? Jugar con este circuito, exactamente con este circuito. Pueden cambiar los nombres de las entradas y de la salida, pero en realidad es con este mismo circuito para determinar el comportamiento, en este caso del contador, que en Logo lo llaman contador adelante-atrás. Una cosa interesante. Esto no cuenta hacia abajo. Es decir, llegó a 0 y se quedó en 0. El otro, sí. Una consulta. ¿Algún ejemplo típico en la industria donde se diga esto va clavado, que se usa este elemento, digamos? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, algo de stock, no sé si tendría que ver o nada que ver. No, por ejemplo, qué sé yo, un contaje de producción. Hay máquinas, cualquier máquina que utilice, como es que vaya sacando productos, en una cinta transportadora uno puede poner una célula fotoeléctrica, por ejemplo, un sensor inductivo, depende del material, e ir contando cuántas unidades se van produciendo, por ejemplo. Pero no solamente para el contaje de cosas.
no sé. Ahora yo le voy a dar una aplicación que ustedes, porque les quiero mostrar otro tema para que empiecen a ver mejor el concepto de variable. Vamos a combinar esto con un temporizador. Y ustedes van a ver cómo se puede utilizar una variable en otro lado. ¿Mm? Pero todo lo que vos quieras contar, ya sea un producto, ya sea, no sé, la cantidad de veces que actuó una electroválvula, por ejemplo, no sé. Chicos, es tanto el ejemplo. Ustedes tienen ahí un práctico para hacer, que es la embolsadora de viruta, ¿se acuerdan? Que espero la empiecen a hacer lo antes posible. Ahí pueden contar, por ejemplo, cuántas bolsas de viruta el tipo saca. ¿Mm? Sí, pero para que se realice el contaje se puede verificar, por ejemplo, que haya una cantidad suficiente, o sea, que la bolsa esté llena, qué sé yo, una serie de cuestiones, y cuando actúa el pistón de empuje, por ejemplo, de extracción, realmente se pueda determinar con relativa seguridad de que la cantidad de virutas que fue a la bolsa es el volumen máximo o el volumen previsto, y ahí cuentan y van contando, ¿sí? Simplemente. Es súper útil, se utiliza para un montón de cosas. Se puede utilizar, por ejemplo, para saber la cantidad de... Ustedes saben que yo hice algunas aplicaciones en desmotadoras, cuántos fardos salieron, por hora, no sé. Es, es innumerable la cantidad de aplicaciones. Bien, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Profe, sí se entendió. Bien. Sí, se entendió. Perfecto. Ahora vamos a ver algo en la ayuda que genera mucha confusión para quienes están aprendiendo a programar, que es estos parámetros que aparecen en temporizadores, en contadores y en un montón de otros lugares. Y uno, ¿de qué se trata? Les voy a explicar esto porque siempre he recibido consultas del tema de la ayuda, pues yo soy fanático de la ayuda que ya viene en el programa, por eso a veces no le mando manuales, no le mando nada, está todo acá, ¿sí? Independientemente de que algún manual en PDF se puede utilizar porque están los diferentes tipos de equipos y qué sé yo, pero todo lo que sea de programación está en la ayuda, mejor que en cualquier otro lado. Este tipo de parámetros que aparece en la ayuda de los temporizadores, de los contadores y que son valores que pueden ser leídos desde otra función. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el valor del temporizador con un pulso. Vamos a suponer, ustedes tienen que, a ver, no sé, controlar un determinado tiempo en un proceso productivo, pero no quieren que el operario esté metiendo el dedito en el equipo, en el logo, o que abran el tablero, o no quieren ponerle panel de operaciones porque, bueno, así como yo les di el concepto de terroristas eléctricos, hay terroristas operacionales también en las industrias, que los muchachos son de terror cuando no les ponga más de un botón porque seguro se equivocan o lo operan mal. Entonces vamos a suponer que al operario ustedes le dicen, bueno, mira, vos mirá la pantalla, pero para cambiar el tiempo de retardo, vamos a suponer, de la acción de un componente, subí o bajá con estos dos pulsadores. Generamos acá un temporizador, un disparo del temporizador cualquiera, vamos a elegir una variable que no estemos utilizando, por ejemplo, i5, disparamos el temporizador,
leemos la salida digital del temporizador. Y utilizamos una segunda salida cualquiera para ver el comportamiento. Acuérdense siempre de que cuando uno programa, realmente lo que está programando solamente son valores digitales, ¿sí? Y cuando uno llama a un temporizador, ¿qué está ya haciendo? Está llamando a una función que ya viene preprogramada en el equipo, ¿sí? Entonces, en función de la temporización que uno quiera, le da una salida. Vamos al parámetro del equipo. Y vamos a analizar acá. Un cuadrito que nunca yo le había mencionado, tampoco les pedí que lo miraran, lo dejé pasar desapercibido a propósito. Pero ahora sí vamos a mirar referencia. Si yo aprieto referencia, me aparece contador adelante y atrás. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tomar como parámetro, en lugar de yo escribir el tiempo, puedo tomar como parámetro el valor del contador. Vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa, que es la mejor forma de que se pueda visualizar el efecto de esta acción. Simplemente voy a aceptar y vamos a ver cómo se comporta. La variable del temporizador, del contador, perdón, acá en amarillo, acá arriba, en este caso está en 0. Vamos a quitar la señal de reset, vamos a quitar la señal de dirección y vamos a incrementarla en 1. Bien, no se ve nada acá, pero ¿por qué? Porque yo estoy contando en horas. Y cada hora tiene 60 minutos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando les pasa esto, van a segundos, ¿sí? Volvemos a probar. Y ahora ya le dice minuto. Significa que es minutos y segundos. Tampoco. Yo quiero contar acá en segundos. Esto de la unidad es donde tienen que tener cuidado en el logo. Y lo que yo estoy haciendo es lo que normalmente hago cuando programo esto, porque nunca me acuerdo. Me voy a 10 milisegundos como unidad. Y ahora van a empezar a ver el efecto. Vamos a seguir, seguimos. Si yo llego a 100, esto me tiene que dar un segundo. Es un drama el tema. Ah, no, discúlpenme. Vamos a dejarlo en 10. Y fíjense que acá contó hasta 10. ¿Pero 10 qué? 10. Espera que me acuerde. 10 milisegundos. Es muy rápido. Bueno, les cuento que en PLC es más fácil. con los PLC más sencillo. Después le explico por qué. Vamos a 10. Y ahí me está contando en minutos segundo. Cuando llegue a 10 segundos, va a activarse la salida. Con esto, yo puedo hacer un ajuste del temporizador con botones.
Quiero bajar, bueno, en este caso voy a tener que, perdón, en este caso voy a tener que dejar en, ¿cómo es? En I3, perdón, I3 fijo la dirección e I2, ¿cómo es? Para bajar. Ahora, alguno me dirá, pero lo que yo quiero hacer es que con un botón suba y con otro baje, no que tenga que estar apretando o dejando una perilla para el contaje. Bueno, ahora les muestro cómo se hace. ¿Mm? Y acá nosotros podemos ajustar el valor del temporizador utilizando la variable de otra función. ¿Estamos? Ahora, vamos a la ayuda de nuevo. Acá yo puse contador. El contador puede tomar valores de funciones que acá nosotros no hemos visto todavía, pero que la vamos a ver en un rato. Por ejemplo, un comparador analógico, un conmutador analógico. O sea, también yo puedo hacer este mecanismo ¿con qué? Con un potenciómetro, por ejemplo. Con un potenciómetro yo puedo introducir un valor analógico, que ahora vamos a ver de qué se trata, y con eso cambiar el tiempo, con lo cual me da una potencialidad bastante interesante. ¿Mm? ¿Entendieron esto de leer variables desde otra función? Sí. Sí, profe, se entendió. Bien, la única voz que reconozco Sí, siempre es la de Fiorella porque es mi sobrina. Sí, profe. Bien. Cuando yo elegí acá referencia, me apareció solamente contador adelante. ¿Por qué? Porque no hay otra función. A solo efecto de que ustedes vean, vamos a suponer que yo agarre, ponga otro contador. O cualquier otra cosa, pero para no trabajar mucho, pongo el contador. Bueno, aunque esté mal, no le voy a poner la salida a este porque ¿cómo es? La simulación me lo acepta. Perdón. Acá, en este caso ahora ya me permite elegir los valores de cualquiera de las dos funciones contador. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, dispongo de dos valores declarados dentro del programa. Es decir, si yo elijo de uno u otro, ya es un problema de elección mía. Esto pasa exactamente lo mismo, donde se ve bien también, que ustedes ya estuvieron viendo, porque yo se los mostré y espero que lo hayan estado practicando, es cuando definimos pantallas. Así como en la pantalla, yo puedo leer el valor de un contador, por ejemplo. Acá me dice, el valor del contador, límite de conexión, límite de desconexión y valor inicial. Acá yo puedo ver las variables específicamente. Si yo elijo contador, por ejemplo, contador 1, ¿sí? Vamos a dejar así. Vamos a borrar este número 3.
dejo en high, que es valor 1 constante, para que siempre se vea la pantalla. Y acá solamente elijo el contador, el valor de contaje, para no estar escribiendo mucho. Simulamos. Y van a ver que a medida que yo vaya incrementando, en la pantalla también se ve. Con esto les muestro, les quiero mostrar o les quiero decir que esa variable de contador es una variable global. Es decir, que está disponible en cualquier parte del programa. La puedo utilizar como parámetro de un temporizador, la puedo utilizar como una información hacia el operador que pueda visualizar, en este caso, en cualquiera de las dos pantallas disponibles, que es la del logo y el TD, que en este caso este aparatito cuenta, ¿sí? Y trabajar con este tipo de, digamos, de aplicación. Yo acá puedo ir mirando cuántas, en una pantalla, cuántos productos pasaron o cuántos ciclos de un determinado proceso se realizó, lo que sea, a través de la variable del contador, independientemente del estado on-off de la salida. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Estamos. Sí, sí, profe. Chicos. Profe, Sí. ¿podrías conectar con contadores consecutivos? Tipo que un contador cuente, o sea, se prende cuando vos llegás a 6. Sí. Y si vos contás cuántas veces se prendió. Sí. Es perfectamente la salida de uno, lo metes como entrada del otro. Mira. Claro. Sacamos este temporizador. Compartir la pantalla. Ah, está bien. Si no le comparto la pantalla, me siguen viendo mi caripela. Bien, ahí va. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, yo acá tengo el contador 1. Vamos a poner un segundo contador. A este vamos a ponerlo cualquier valor on-off. Por ejemplo, 3 o 4. Vamos a ponerle 1. Y vamos a compartir el reset de ambos. Y el cambio de dirección no. Acá yo tengo otro contador. Y bueno, acá le doy una salida cualquiera. Y acuérdense que, o sea, las funciones no le interesa de dónde viene la señal. Es decir, si tiene que leer una variable binaria, bueno, el tipo mirará. Si es 0 o 1, no importa de quién sea. En este caso es un contador. Esperen un poquito, este me molesta. Empezamos el contaje. Cuando llegue a 6, C1 acá se va a poner en 1 y este va a contar 1.
Ahora, este tendrá que bajar y va a volver a contar. ¿Sí? Dos veces se puso en on, sin resetear. Ahora, cuando yo reseteo los dos al mismo tiempo. O una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo... A la salida del segundo le podrías poner para que se conecte con el reseteo del primero. Entonces eso es lo que estaba por hacer, pero no se puede hacer en forma directa. Esto que vos me estás pidiendo que yo haga, no se puede hacer en forma directa. ¿Sí? Fíjate que no me deja ni siquiera conectar. Los recursos solo pueden realizarse vía salidas indirectas. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Es perfectamente válido. Vamos a suponer, mira, yo 3 veces pasó al máximo, en una situación se puede dar, y automáticamente yo quiero que a la siguiente me resetee el contador allá arriba. Lo que tengo que hacer es utilizar una marca. O una salida cualquiera, puede ser la misma Q también. Puede ser M1, puede ser M64, puede ser una salida Q5, cualquier cosa que me permita. Y ahí se prende un interruptor que daría el reseteo. Claro, esta es una marca interna, o sea, no tiene manifestación externa. No hay una salida física que tenga una relación con esta marca. Porque es un bit nada más, un bit interno que se lee, se escribe y se lee. ¿Sí? Y uno la puede utilizar para lo que quiera. Acá sí leo la marca. Por acá tiene que estar. Y ahora sí me va a permitir conectar. Bueno, para no perder mucho tiempo, vamos a poner este valor en 2. ¿Sí? Lo simulamos. 3, 4, 5. No sé por qué no se me incrementó acá. Porque está 1. Este I1 estaba en 1, lo estaba reseteando en forma permanente, por eso es que no, ¿cómo es? Por eso es que no contó. Empezamos de nuevo. Llegamos hasta 6. Ahí se incrementó, se puso en 1. ¿Sí? Vamos a suponer que este baja. Se puso en 0 otra vez C1. Y se incrementa. Ahora cuando llegue a 6 se va a resetear. Este llegó a 2. Se puso en 1 acá. Escribe 1 en una M. Y en la marca M1 y la M1 resetea. Y fíjense una cosa interesante. Acá obliga al operario a resetear. No sé por qué. Hay que ver qué aplicación se ajustaría a esto. Hasta que yo no resetee esto, el contador de arriba no va a poder contar porque M1 queda en 1 y lo resetea permanentemente a C1. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acá me dejaron la pelota picando delante de mi pie diestro, como si fuera que yo alguna vez jugara al fútbol, cosa que no es cierto. Para explicarles algo. ¿Se acuerda que en las primeras clases que vimos cómo funciona un PLC, que yo le decía que funciona en forma cíclica? ¿Se acuerdan? Sí, señor. Es decir, lee entradas. Al leer entradas significa escribir las entradas
los valores de las entradas físicas en una tabla o en realidad estrictamente se llama área de memoria, en el área de memoria que está destinada para eso, es el área de entradas. Sacó una foto a las entradas físicas, escribieron ceros y unos en ese área de memoria y va ejecutando las funciones. Después, como segunda etapa, se ejecuta el programa de usuario. El programa de usuario es esto que estamos haciendo nosotros. Es el programa que el que usa el PLC, el programador, lo cargó. Instrucción por instrucción, acá tenemos dos segmentos, es decir, con C1, C2, M, ¿sí? Así puede ser un programa de una cantidad muy alta de funciones o de segmentos. Cuando termina eso, actualiza las salidas. Quiere decir que todo lo que está en el área, que escribió en el área Q, en este caso no hay nada en el área Q, ¿sí? Pero en el área Q actualiza las salidas físicas. Es decir, como hay una relación unívoca entre cada salida con un bit del área de salida, si el bit está en 0, la salida tiene que quedar en 0 después de pasar por ahí, y si está en 1, la tiene que pasar a 0 y viceversa. Bien. Como esto funciona en forma cíclica, no se puede enlazar en forma directa el bit de este contador de C1 acá y viceversa. Fíjense que en este caso, este bit, el bit de salida de C1, está como entrada de contaje de C2. Pero por una cuestión de orden de ejecución, eso es algo muy de electrónica de microcontroladores, que honestamente ya tan a detalle no lo conozco, pero el bit de salida ya no, de C2 no puede meter nada, porque sería, si no sería recursivo, en C1. Ya C1 pone su bit en la entrada de C2. C2 ya no puede poner nada en C1. ¿Qué se hace? C2 escribe en M1 el valor de su salida y en el ciclo siguiente de ejecución del programa tiene efecto sobre C1. Es decir, es como esperar, hay que esperar un ciclo de ejecución del PLC. Como eso es tan rápido, nosotros no lo alcanzamos a percibir. Si pudiéramos medir en el orden de los milisegundos, microsegundos, sí veríamos el retardo de un ciclo en el pasaje de 0 a 1 de C2 y en el reseteo de C1. ¿Se entendió? Profe, Sí. le consulto, ahí donde está I1, si ponemos M1, resetearía también Sí. Se autorresetearía. Para no hacerlo manual. Claro, pero se autorresetea. No sé qué objetivo tendría, pero bueno, se puede. Claro, como hoy tenían que resetear los dos, C1 y C2. Espera, pero vamos a hacer una cosa. Porque si no voy a estar acá cliqueando 4 horas, para un cachito. Vamos a poner 17 acá, porque si no me va a pasar contando 3 horas. Este va... ¿Viste cómo se reseteó? ¿Te diste cuenta o no? Sí. Y acá ahora va a volver otra vez. ¿Tá? Cuando pase a 2, o sea, en 2 no queda nunca. Nunca que nosotros lo podamos ver, pero hay un ciclo del programa en que la salida, perdón, la variable del temporizador C2 está en valor 2. Y la salida C2 también se pone en 1. Nosotros no lo vemos porque es muy rápido.
se pone en 1 la salida de C2 acá, escribe un 1 en M1 y M1 al ciclo siguiente resetea el contador. Ahora, lo que nosotros podríamos hacer es detectar el flanco de C2, acá por ejemplo, para poder visualizar esto con la función setReset. Sí, vamos a poner I1, vamos a sacar esto, molestando. Bueno, la verdad me están dejando contento porque veo que hay algunos que tienen las pilas puestas. Tendrían que ser todos, pero están con las pilas puestas. Bien. Vamos otra vez. 1, 2, y fíjense que se detectó el flanco. ¿Por qué? La SF3 quedó en set. ¿Puedo volver a repetir el ciclo? Sí. Y esto lo puedo resetear en otro momento. Esto que yo estoy haciendo acá, mostrándole a todos, cada uno de ustedes lo puede hacer en su casa con el programa y ver el comportamiento. Este análisis es importante que ustedes lo hagan cada uno en su casa. Guarden las preguntas, me la consultan si por ahí les confunde algo, si se puede o no se puede hacer. Prueben ustedes también cosas raras o que les pueda parecer raras a ver si se puede hacer o no. Teniendo bien en claro el concepto de funcionamiento cíclico del PLC, es decir, que funciona cíclicamente, les va a resultar mucho más fácil entender todas estas cuestiones. Para cerrar este tema, lo que no se podría hacer es poner C2 acá, en M1. Porque él no, a ver, es una variable propia interna de la función. ¿Me aguardan un segundo, por favor? ¿Estamos con esto? Sí. Estamos. Bueno, tienen para jugar cualquier cantidad de cosas. Acá estoy mirando la lista de funciones. A modo de comentario nada más, para aplicaciones de, por ejemplo, de control de iluminación, investiguen, les hago la sugerencia, investiguen lo que es temporizador semanal, que está ahí, lo estoy viendo abajo, ¿sí? El temporizador semanal es un temporizador que a mí me permite poner en on y off la salida de ese temporizador con, entre comillas, levas, es decir,
creo que tiene 3 levas. Hay 3 valores que uno dice, bueno, si el lunes que se prende a las 7 de la tarde, el martes que se apague a las 6 de la mañana, tales y tales días, investiguenlo un poquito. Y después, uno de las funciones para control de iluminación que más me gusta es el reloj astronómico. El reloj astronómico es un reloj al cual uno le dice en qué latitud y en qué longitud está el lugar donde está ubicado el aparato, donde uno quiere hacer el control, es decir, norte, sur, todo ese tipo de cosas. Tantos grados, minuto y segundo, latitud este, oeste, lo que sea. Y el uso horario al que uno está pegado respecto de Greenwich. Nosotros estamos a -3. O sea que a 3 horas de Greenwich. Atrasados. ¿Sí? Porque pasa el sol primero por arriba del meridiano de Greenwich, que es la referencia que se tiene como valor 0 en los meridianos. Y 3 horas más adelante pasa el uso horario que se utiliza acá en la Argentina. Y el bit de salida de esa función se pone en 1 al horario de salida del sol, no importa qué día del año sea, al horario de salida oficial se pone en 1 y al horario de puesta del sol se pone en 0. Pero además le permite uno atrasar o adelantar esa puesta en 1. ¿Qué significa? Que si el sol se pone a las 6 de la tarde, yo le puedo decir, sí, a las 6 de la tarde se pone está la puesta del sol, pero yo todos los días quiero que vos me des la señal 1 hora antes. Entonces, yo a las 5 de la tarde, bueno, después puedo trabajar con temporizadores o hacer lo que quiera, ¿sí? O sea, o 15 minutos antes de la puesta del sol se me ponga en 1, entonces yo ya prendo las luces o lo que sea que corresponda o lo que quiera hacer 15 minutos antes. Uno puede hacer lo que quiera, ¿sí? Es un tema muy interesante, fundamentalmente porque, a ver, cuando uno no quiere utilizar células fotoeléctricas o quiere tener como respaldo células fotoeléctricas, puede utilizar este reloj astronómico y nos tiene que estar cambiando el horario todos los días a la hora que se pone y que sale el sol, ¿sí? Bien, pasemos a otro tema. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo todo lo que sea variables digitales. Las variables digitales, voy a ser más estricto con los términos. Estuvimos manejando variables binarias. Una variable binaria es un caso particular de una variable digital. Una variable binaria es aquella que tiene un solo bit, es decir, un solo dígito, y puede tomar solamente 2 valores, 0 o 1. No puede tomar otros valores. En cambio, una variable digital es un número que tiene, o sea, con formato binario, es decir, tiene una serie de dígitos binarios, con lo cual puede formar más de un número. Vamos a ver cómo se forman los números. Esto parece una cosa muy básica, muy tonta. Pero nosotros en el ámbito decimal, ¿cuántos dígitos, o sea, cuántos valores puede tomar un dígito? Chicos, ¿saben contar hasta 10?
De 0 a 9 serían 10, profe. Claro, 0 a 9. Entonces puede tomar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 a 9. Vamos a hacernos los sumerios. ¿Sí? Es decir, a alguien se le ocurrió contar hasta 10, no sé por qué. Y dijo, uy, bueno, ¿ustedes saben cuál fue el último número en inventarse? El 0, profe. El 0. El 0 fue un drama para los matemáticos, los primeros matemáticos. A ver, el concepto de 0 fue, no sé por qué fue tan dramático, pero fue dramático el tema. Hasta que fue aceptado. Entonces, entramos acá. Resulta que yo vendo una papa, está el 1, vendo 2 papas, vendo 3 papas, pero cuando llego a la 9, vendí 9 papas y se me terminaron los números. Entonces, ¿cómo hicieron estos tipos para seguir contando? Dijimos, está bien. Agarrá el 1, vamos a ponerlo en rojo acá, a este lo ponemos acá, y empezamos de vuelta otra vez con todo lo que están acá. ¿Sí? 0, 1, 2, pero siempre con este acá. ¿Mm? ¿Hasta dónde? Hasta que otra vez se me terminaron las unidades. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, agarramos el 2 y empezamos a contar 20, 21, 22, 23 y así hasta 100. Cuando se terminaron los 100 necesito otro dígito más. 3 dígitos. Bueno, con los números binarios pasa lo mismo, pero la cosa, esta lista es mucho más corta. Cuando tenemos un número binario, llegamos ahí, se nos terminó la historia. ¿Sí? 0, 1, hasta ahí igual que el decimal. Pero para el 2 ya estoy en el horno porque no tengo más valores en mi dígito. Entonces, ¿qué se hizo? Se pone este acá. 1, se pone un 0. Y se sigue, ¿no es cierto? 1, 1. Entonces acá tenemos 0, 1, decimal, 2, 3. ¿Mm? Y acá otra vez se me terminó la historia. Entonces pongo 1 acá. Y empiezo de nuevo. ¿Desde dónde? Desde donde está el cursor. Obviamente, si yo voy a tener 3 dígitos, todo esto fueron ceros anteriormente. Y empiezo otra vez con toda esta historia. Para hacerla corta. Y así, con 3 dígitos puedo contar hasta 7. Con 4 dígitos puedo contar hasta ¿cuánto? Hasta 15. Muy bien. Con 5. 31. Bien. ¿Cómo sacamos eso? Sería 2 elevado a la cantidad de dígitos. A la cantidad de dígitos. Perfecto. Ahora, yo tengo, ¿cómo sacamos? Sin mirar la tablita. ¿Qué valor decimal? ¿Cuál es el valor de este?
O peor. Yo tengo un número decimal cualquiera. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Y yo quiero que me digan cuál es el valor de este. En decimal. Se pueden ir sumando las potencias, digamos, o el... ¿Dónde la estudiaste? No, no se puede ir sumando las potencias, no. Fíjense una cosa. Cuando yo tengo un valor decimal, perdón, el primer dígito me da 0 o 1. El valor máximo es 1. ¿Sí? ¿Es así o no? Entonces acá yo puedo escribir, como está en 1, es 1. El segundo valor en que ¿qué valor es? El que está acá. 3. 2. 2. ¿Por qué? Yo tengo 0, 1. Porque acá está mal, chicos. Esto es 0. Un cachito. Es 0, 0. Acá. No, ¿a quién me hizo confundir? Quería la que me está confundiendo. Este valor me hace pasar al 2. ¿Sí? No 3. 3 es si este es 1. Por lo tanto, el segundo valor me da el valor 2. El tercer valor, si está en 1, me suma 4. Más lo que yo tenga acá. ¿Sí? ¿Se entiende o no? No. Bien, empezamos a vuelta. Profe, más fácil, por lo menos a mí se me hace ir sumando las potencias, digamos. El primer dígito a la derecha sería 0. 2 a la 0, 1. El segundo, yendo para la izquierda, sería la numeración en 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 3, 4. Sí, pero para que le explico más, más a los machetazos. Eso ya es muy sofisticado, espera. Voy a llegar a eso que vos me estás diciendo. Pero yo quiero que lo palpen. ¿Ah? Analizamos acá. Eso es como cuando yo explico algo, ya te lo explico en forma matemática. Miren, justamente ayer, anteayer estaba con mi hijo, también está empezando a estudiar en la facultad. Y no, les voy a dar el ejemplo de otro muchacho que me hizo una consulta sobre el funcionamiento de los generadores, de generadores de energía. Resulta que no entendía el tema de un ángulo delta interno, que esto y que lo otro, por un tema de estabilidad. Y me dice, no entiendo esto porque matemáticamente aparece, sí, las ecuaciones, todas muy lindas, pero no entiendo de qué se trata. Entonces agarré y le hice la analogía de un resorte, que en lugar de un campo magnético que atrae a otro, le iba a hacer de cuenta que es un resorte y le fui mostrando cómo se incrementa el ángulo entre el campo magnético del estator con el rotor, pero en lugar de verlo como un campo magnético, como un resorte, hasta que pasa 180 grados, pierde estabilidad y se va al cornoque el generador. Y esto es lo mismo.
primero yo quiero que vean cómo se deduce esa forma que vos me estás diciendo de calcular el número decimal, ¿sí? Pero yo quiero que palpen o sea, que visualicen como físicamente cómo se va formando el número. Por eso es que no paso a esa metodología en forma directa, ¿sí? Bien. Empezamos de nuevo otra vez. Vamos a suponer que tenemos solamente esto, ¿sí? Obviamente, si este valor es 0, va a ser 0 acá. Si es 1, va a ser 1 acá. Ahora, en la segunda tanda de 2 valores, ¿sí? El segundo dígito va a estar en 1. Ahora, acá puede tener 2 valores, el valor 2 o el valor 3, pero ¿de quién va a depender? Del primero. ¿Sí? Entonces solamente miramos este. Este me suma decimalmente, me suma 2 al valor que yo ya tengo acá. ¿Sí? El tercer valor me va a sumar 4 más el valor que yo tenga acá. Si yo tengo 0, 0, voy a tener solamente 4. ¿Sí? Ahora, estaba por poner la mano arriba de la pantalla, pero a ver, no miren esto. Ahí puse la mano arriba de la pantalla. Si yo estoy acá, le sumo 0, 0 acá, tengo 4. Si le sumo 1, tengo 5. Si le sumo 2, que es este valor, tendré 6. Y si le sumo 1 y 1, es 7. ¿Sí? ¿Está o no? Sí. Bien. Y acá ya pueden empezar a encontrar el parámetro que no sé quién fue el que dijo, que es cómo realmente hay que hacer. ¿Mm? Por lo tanto, yo voy a poner este valor acá, este valor acá, 1, 2. Si yo pongo un cuarto dígito acá, que correspondería a este lugar, y pongo 0, 0, 0, ¿qué número tengo? 8. 8. Por lo tanto, el cuarto dígito me suma 8. ¿Qué patrón se da acá? Elevado a la 2. La base elevado a la cantidad de la cantidad de bits. Este es el segundo. ¿Elevado a la cuánto? A la 1. A la 2 sería. Ajá, o sea, tendría que dar 4 2 acá. elevado a la... No. 2 elevado a la 1. El primero es 2 elevado a la 0. Luego 2 sí. elevado a la 1. Luego 2 elevado a la 2. ¿Quién es el que está hablando? Aguirre Hernán. Bueno, te estaba confundiendo con otro. Te quería hacer pisar el palito, pero se ve que estudiaste bien. Bien. Como en algún momento yo les dije, todo lo que sea digital se empieza siempre a contar desde 0, nunca desde 1. ¿Sí? Entonces, 2 elevado a la 0, 1, 2 elevado a la 1, este sería el orden del dígito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces es 2 elevado a la 0, 1. 2 elevado a la 1, 2. 2 elevado a la 2, 4. 2 elevado al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Acá es 16.
El siguiente 32. 32, 64, 128, 256. 256 y después 558. 512 bueno. y después 24. 1024. 1024, que es un mega. Sí. No, Bien. casi. ¿Estamos? Entonces el tema es simple. Sepan siempre que estos se van duplicando. ¿Sí? El 1 acá se duplica, 2 es 4, el doble que el anterior, 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 más o menos parecido a la serie de Fibonacci. Siempre se va multiplicando por 2 y se tiene la cantidad de dígitos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es multiplicar este número por el valor que tiene este. Este número, si yo hago, me voy a cambiar de teclado. Si yo hago este valor por este que está acá arriba, y sumo, hago la sumatoria de todo esto, este número que está acá es el 411. ¿Está? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Sí, se entendió. ¿Todos? ¿Alguno quedó en llanta? Sí, profe, se entendió. Bien. Esto, por favor, estúdienlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿por qué es importante en esta etapa? Porque cuando nosotros empecemos a trabajar con, digamos, variables, tipos de variables, tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. ¿Mm? En este caso nosotros tenemos 4, 8, 9 dígitos. ¿Sí? Si todos fueran 1, podríamos llegar hasta 511. Hay algo que está mal. Se puede llegar hasta 511, no, porque el siguiente el 512. No, está bien. No, está bien, pero la cantidad de dígitos me confundí con 256. No, porque vi 256 acá y digo, ¿cómo? Claro, ese es el 8. Más todo lo que está acá, se puede, con 9 dígitos, se puede llegar hasta 511, 512 valores en total, incluyendo el 0. ¿Sí? Y si tuviéramos hasta 16, tendríamos que hacer la sumatoria. ¿Mm? ¿A qué va todo esto? A que vamos a empezar a ver un concepto que es variables analógicas y está relacionado con variables digitales. ¿Mm? Vamos al programa directamente. Yo después le voy a pasar bien una, ¿cómo es? Una filmina, que no la estoy encontrando, por eso no la... No la tengo, la estuve buscando y no. De todas maneras, les muestro en pantalla después cuando la encuentre, y si no la encuentre la hago de nuevo.
vamos a ver cuál es la diferencia fundamental entre una variable binaria. Vamos a ver, una variable binaria, una variable analógica y una variable digital. Son tres conceptos distintos. Una variable analógica, perdón, una variable binaria es la que ya vimos, tiene un solo dígito y puede tomar dos valores, 0 o 1. No puede tomar más valores que esos. Una variable analógica es una variable que puede ser, dentro de un rango, puede tomar infinitos valores. Es decir, vamos a suponer esta línea representaría una variable analógica. ¿Está dentro de su rango? Sí, porque lo toma el valor. El rango puede ser más amplio o más estrecho. Puede tomar valores. Ese rango puede ser abierto o cerrado en cualquiera de sus dos extremos. ¿Qué significa? Que si es un rango o, perdón, una... Bueno, me está saliendo, ahora me agarró Alzheimer. Bueno, le voy a decir rango, pero no es la palabra exacta. Si es cerrado, puede tomar hasta el valor extremo inclusive. Es decir, vamos a suponer una... ¿Cómo? ¿Intervalo? El intervalo. Un intervalo abierto, un intervalo cerrado. No sé por qué le dije rango. Si es un intervalo cerrado, puede tomar cerrado a la izquierda o a la derecha. Si es a la izquierda es el valor inferior. Puede tomar inclusive ese valor extremo. Por ejemplo, una variable entre 0 y 10 con intervalo cerrado significa que puede tomar inclusive el valor 0 a la izquierda y el valor 10 a la derecha. Si es abierto a la derecha, pero cerrado a la izquierda, puede tomar el valor 0, pero se puede aproximar todo lo que quiera al valor 10, pero no lo puede tomar al valor 10. ¿Está? Eso entra al concepto de límite en matemática para aquellos que vieron análisis matemático o lo que sea. Ahora, el hecho está en que ¿cuál es el extremo? Hay intervalos que pueden, digamos, uno de sus extremos es infinito, el otro menos infinito y puede tomar todos los valores que pueda haber, que puedan existir, digamos. Nosotros, en la industria o en la automatización, siempre vamos a trabajar con intervalos, con rangos que están definidos. O sea, el intervalo está definido. Las variables analógicas tienen siempre un valor máximo y un valor mínimo. La idea acá es que dentro de ese intervalo o el rango de funcionamiento de una variable, ¿sí?, los valores pueden ser infinitos en cuanto a cantidad, porque siempre dado dos valores próximos puede haber uno en el medio. Se agregan dígitos, o sea, agregan decimales y uno puede decir que entre dos valores cualquiera siempre hay uno o más en el medio. Eso da en matemática el concepto de continuidad. Para los que estudiaron matemática, una variable o una función es continua en un punto cuando
es derivable en ese punto, ¿sí? O sea, cuando tiene un valor en el punto en que uno está analizando si es continua, si es derivable, y etcétera, etcétera, ¿sí? Acá a nosotros nos interesa el concepto físico, es decir, esa variable es continua. En cambio, una variable digital, a diferencia de una variable analógica, que también está definida dentro de un intervalo, no puede tomar valores continuos, porque todo se define en función de ¿qué? En función de la cantidad de dígitos que tiene. Va saltando de valor en valor. Si vamos al Excel que yo hice acá, vamos a borrar esto. Y vamos a suponer que yo tenga una variable analógica que pueda ir entre 0 y 8. Si puede ir entre 0 y 8, puede haber 0,05, 0,56, toda una serie de valores continuos. Una serie de valores, una cantidad infinita. Ahora, si es una variable pero digital, la cantidad de valores que pueda tomar será una función de la cantidad de dígitos que tiene. Si va entre 0 y 7, y yo tengo 3 dígitos, pues podrá tomar solamente 7 valores. 8 valores, del 0 al 7. Si yo mejoro mi tecnología y le agrego uno más acá, me voy a poder ir hasta ¿dónde? ¿Hasta qué valor voy a poder ir con 4? Al 15, profe, de 0 a 15. De 0 a 15. Si le agrego otro más, de 0 a 32, si le agrego otro más. Pero siempre esa es la cantidad de valores que yo tengo. ¿Sí? Profe, o sea que sería una cantidad, o sea, los valores serían discretos, por así decirlo, ¿o no? Obviamente, esa es exactamente la palabra exacta. Son saltos discretos. Cuántico es el tema, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener un transductor analógico digital cuando yo una variable analógica la llevo a un valor digital. Vamos a suponer que estamos trabajando con tecnología muy primitiva y yo estoy midiendo la altura del contenido de agua de un tanque. ¿Y qué hago? Y le pongo 8 flotantes. 1 cada 10 centímetros. O sea que mi tanque va a variar en forma continua la altura entre 0 y 80 centímetros. ¿Sí? Pero la resolución que yo voy a tener va a ser de 10 en 10. Yo voy a saber si está en 0. Yo voy a saber si tiene 10 centímetros o menos de 20. ¿Sí? Voy a saber si tiene 20 centímetros. Depende cómo coloque los flotantes. No voy a tener buena resolución. Depende. Por ahí, para el nivel del tanque de una casa, por ejemplo, con saber si está por debajo de 1/8, de 1/4, de medio tanque, ya es suficiente. ¿Sí? Pero en otros casos se requiere mayor resolución. Este tema, por ahora yo quiero dejarlo así, en decirles a ustedes, chicos, las variables, existen tres tipos de variables, o sea, vamos a trabajar con estos conceptos que para mí son importantes para lo que yo voy a necesitar. Para otros temas, esto se amplía.
Tres tipos, les debo la presentación. Es variables digitales, variables binarias, variables analógicas y el concepto de que la variable binaria es un caso particular de las variables digitales. Las variables digitales pueden tomar una serie de números en función de la cantidad de dígitos. La variable binaria es una variable digital que tiene un solo dígito. ¿Está? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Se hizo las 5:26. Nos quedan 4 minutos para ver un tema que me va a llevar como 15, pero no importa. Ustedes están en cuarentena, así que me van a aguantar un cachito más. ¿Puede ser? No sé, negociar. Bien. Vamos a ver la lectura de una variable analógica. O vamos a hacer una cosa así, para verlo tranquilo el tema, lo dejamos para mañana, pero les aclaro, tomen nota por ahí. Yo les voy a dejar en WhatsApp unos links a YouTube para que miren algunos conceptos del tema de variables. Está bien explicados ahí, por lo menos parte de lo que yo les quiero transmitir está bien explicado. ¿Cómo se forman las variables analógicas o con qué variables analógicas se trabaja en automatización? Las más comunes son, en tensión, trabajar de 0 a 10 voltios. Es decir, yo quiero medir una temperatura, agarro un sensor en particular, que también lo vamos a estudiar, un transductor, o sea, es un equipito electrónico que mira ese sensor. ¿Sí? Espera, vamos a cerrar esto. Bueno, a ver, un equipo electrónico que le vamos a llamar transductor, un sensor que es el que sobre el cual actúa la variable física que yo quiero medir, y este equipo me manda una señal de salida. Para él es de salida, para mi equipo de control va a ser de entrada, que es la variable analógica. La variable analógica con la que yo voy a trabajar puede ser, en la industria normalmente de 0 a 10 voltios. Si el sensor está midiendo temperatura y yo le digo al transductor, mira, traducime de tal valor del sensor a tal otro de 0, dame la variable entre 0 y 100 grados centígrados, él me va a dar 0 voltios en 0 grados centígrados y 10 voltios en 100 grados centígrados, y después yo tendré que trabajar matemáticamente sobre ese tema. En el caso de que trabajar en tensión tiene un problema más que nada cuando está a 0 voltios, yo no sé si se cortó el cable o no. ¿Sí? Hay otro... y el otro problema que tiene trabajar con valores de tensión es que cuando el cable es largo, obviamente yo para medir tensión tengo que tener algún consumo de corriente, aunque sea microamper. Y si yo estoy llevando la señal una cierta distancia, alguna corriente voy a consumir, por lo tanto va a haber una caída de tensión y la variable que yo voy a leer no va a ser tan exacta como me la está diciendo el transductor. Entonces, lo que se recurrió es a tener señales en corriente, no en corriente provincia ni en corriente capital, sino en valores de corriente eléctrica. El transductor, ¿qué hace?
ahora se lo explico con palabras, después vamos a ver si podemos dejar por escrito este tema. El traductor, ¿qué hace? Toma la variable física y la traduce a un valor de corriente. Lo más utilizado es 0 a 20 mA o 4 a 20 mA en los traductores. ¿Y cómo hace para llevar esa corriente? Bueno, hay un estándar tal que el receptor de ese valor de corriente tiene una impedancia determinada. ¿Sí? Y les digo cuál es, son 500 voltios, 500 ohmios, perdón. Ese es el valor. Entonces el transductor busca, puede variar la tensión, su tensión, dentro de cierto rango y hacer que circule por su salida un valor de miliamperaje, un valor de corriente medido en miliamper, proporcional al valor físico o a la variable física que está midiendo. Entonces la resistencia del cable por el cual estoy transmitiendo la señal, si está dentro de valores normales, no me perturba la señal que me está enviando el transductor. Entonces, a grosso modo, muy por arriba, después profundizaremos este tema, simplemente les quiero dejar los conceptos básicos de las señales analógicas que se manejan en la industria para poder empezar a ver cómo se programa con variables analógicas. Después vamos a ver, cuando veamos transductores, sí ya en detalle el tema de variables analógicas. Pero por ahora lo único que quiero que sepan es que yo puedo tomar de un transductor un valor de tensión entre 0 y 10 voltios, que es lo más común. Antes también por ahí se utilizaba menos 10 voltios, o sea, se invertía la tensión en un cable, en un par de conductores, de entre menos 10 a más 10 voltios, había otros valores también, pero lo estándar es 0 a 10 voltios o en corriente 0 a 20 mA y 4 a 20 mA. Eso es lo más utilizado. Ese valor llega a mi controlador lo traduce a un valor numérico digital, ¿sí? Que es lo que vamos a ver mañana. ¿Estamos? Mándenme el WhatsApp de presente como corresponde, como todos los días. Entonces yo acá mándame el WhatsApp de presente y mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. ¿Alguna pregunta? Chao, profe. Chao. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Bien. No, profe, estamos bien. No, creo que no, profe. Hasta luego. Todo bien, profe. Ok. Hasta luego, profe. Hasta luego. profe. Va por WhatsApp luego. el link. Hasta luego. Chaucito.